Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro living en Economía Ahora, tras estos 20 años de estar charlando y todas las cosas que han pasado en este país. La semana pasada estábamos hablando que empezábamos el mes de agosto con una determinada tranquilidad y lamentablemente después de la semana pasada vino la hecatombe del Cuaderno Gate, con Centeno con toda su posición de escritor importante, con su desarrollo de todas las cosas y además con muestras de fotos y videos que al principio no salieron y que en este momento les están dando mucho más para hablar y para demostrar. Y ahí empezó todo el problema. Todo el problema donde, por otro lado, un ex vicepresidente va a terminar preso por una de las causas que tiene, nada más ni nada menos que la famosa Casa de la Moneda 2, con su amiguito Van der Breggen, con su amigo de Sousa, con todos estos muchachos que hicieron toda una metodología de la cosa, ¿no? El kirchnerismo está diciendo que esto es un aparato armado por los servicios de inteligencia del Estado. ¿No recuerdan que en su momento las causas empezaron cuando ellos eran gobierno? Se aplacaron, algunas totalmente se cajonearon, el famoso baldío donde tenía un auto vudú, y todos los demás problemas que desde López hasta ahora vinimos viendo semana tras semana, día tras día. Estamos en este momento en un juicio bisagra, calculo yo, vamos a estar hablando de eso en este programa, porque por primera vez fuera de la pata política, que es toda esa pata que se va autodefendiendo unos a otros, cuando yo me voy vos me defendés y yo después te defiendo cuando vos te vas, y así, empiezan a caer los empresarios. Lo mismo que pasó en Brasil, con un problema muy serio con el principal empresario de Brasil. Acá tenemos el principal empresario de Techin, un CEO de Techin donde todos conocen, donde es una empresa multinacional importante y donde los distintos CEOs fueron cayendo diciendo que, en un bloque, estaban haciendo aportes a la campaña. El problema que está que entre el primer año y el último año pasaron varias campañas y en el medio no hubo campaña. En el medio hubo apriete, sabemos que había cajas de seguridad en el Ministerio de Planificación en el baño, que era el único lugar que no había cámaras. Y así fuimos llegando a todo esto que, vuelvo a decir, el kirchnerismo dice que está armado. Usted tiene toda la posibilidad de pensar si está armado o no. Es muy raro que toda la obra pública esté armada porque son los mismos que están trabajando hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después que esta obra pública digan todos que aportaron a la campaña, llamado Coimas, y son los mismos muchachos que están hoy? ¿Qué va a decir Cambiemos? ¿Vamos a cambiar a todos? ¿Qué pasa con el primo del presidente? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con todos los muchachos que van a ir desfilando, no solo en Comodoro Pi, sino después en Marcos Paz, en Ezeiza? No es tan fácil manejar empresarios que vienen de Abu Dhabi y meterlos en la alcaldía de Comodoro Pi y después mandarlos a Marcos Paz. No es nada agradable. Entonces los muchachos, tal cual pasó en Brasil, empiezan a parlar y parlar y parlar. No los pueden parar de hablar. Pero el primero gana y el último pierde. El último que se arrepienta y que no tenga nada para ir para arriba va a perder. Por eso los muchachos se apuran. Ahora, ¿la justicia estará preparada para todo esto bisagra? Nosotros vinimos criticando a lo largo de todos estos años que el país adolece de justicia por un lado y educación por el otro. Educación sabemos cómo estamos, vimos lo que pasó en en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, plantando garrafas, con un problema de edilicio terrible. Y en la justicia, donde sabemos que estos jueces que hoy, ¿será Bonadío un moro? Antes sobreseyeron a todos. Con lo cual, indudablemente el poder político influye y bastante dentro de esta justicia. Y así llegamos inclusive al Cuaderno Gate de Jujuy, porque también tenemos comentarios sobre Salas, esa presa política que decíamos que estaba por este gobierno mal presa y que hoy estamos determinando que también manejó un tremendo botín. Los chiquitos eran los de la provincia y los grandes eran los de la nación. Y cada vez va a saltar más cosas. Ni hablar de Muñoz, que
solamente en Estados Unidos se preguntaban quién era por la forma en que compraba y cómo compraba. Ahora, el pueblo argentino sigue con la grieta. Yo me pregunto, nosotros que tenemos años y que hemos votado a lo largo desde Alfonsín para acá o antes, ¿no somos parte de todo esto por habernos callado la boca? ¿No miramos para otro lado, como con los desaparecidos, y no dijimos nada? ¿No bancamos que nos hagan todo esto y después nos quejamos por lo que no hicieron? Es una buena pregunta para que usted se haga y dentro de una semana veremos si nos las contestamos o no. Hoy, por lo pronto, vamos a estar hablando de qué pasa con las imágenes de los políticos con Raúl Aragón, qué pasa con la justicia con Alejandro Fargosi, y vamos a estar hablando con el doctor Peña de la recaudación fundamentalmente. ¿Por qué la recaudación empieza a bajar? Ustedes van a ver que todo esto tiene que ver todo con todo. Porque usted, ¿cómo se siente como partícipe de la tributación cuando ve que se robaron todo? Yo lo puedo decir. Mi profesión hace que yo le diga a los clientes lo que tienen que pagar de impuestos, y usted no se imagina lo que dicen. Uno más que otro. Por ende, los invito a que veamos los que auspician este programa y recuerden que los invitados, además de verlos hoy en vivo, los pueden ver en todas las redes sociales. Repetimos el programa a lo largo de la semana para que usted nos visite y nos siga acompañando. Señor director, gracias y venimos de lleno con los invitados después de los auspiciantes. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa y dijimos que íbamos a estar hablando de justicia en este país que tanta justicia necesita. Estamos con Alejandro Fargosi, gracias doctor, abogado, ex consejero de la magistratura. Y empecemos por la parte de justicia. Los detalles periodísticos indudablemente mueven o no mueven a la justicia hoy. Absolutamente sí. O sea, nunca nos tenemos que olvidar que los jueces, los fiscales, los secretarios son seres humanos. Y como seres humanos que son, se ven influidos por el medio ambiente. Con lo cual, si el medio ambiente es un medio ambiente relajado con respecto a lo que se debe hacer y es un viva la pepa, aflojan el criterio. Y esto ha pasado a lo largo de toda la historia argentina. Es más, hay hasta una teoría jurídica para eso que se llama la interpretación sistemática de las normas. ¿Qué es cuál? Que una misma norma interpretada, por ejemplo, en 2018, sí, puede tener una conclusión distinta a si se la interpretó en 2000 o en 1990. La interpretación dinámica la llaman algunos. ¿Y eso está bien?
Eso está bien porque van cambiando las conciencias colectivas de un país. El ejemplo más perfecto es lo que hizo la que fue revolucionario en el mundo, fue cuando la Corte en la época de Alfonsín consideró que la misma ley que había sido válida prohibiendo la vuelta a casarse después de un divorcio, Sí. por el cambio de los valores colectivos de una sociedad, se había convertido Claro. en inconstitucional. Claro. Ese fue es el ejemplo más perfecto de una interpretación dinámica de la Constitución, en general es como se dice. Bueno, el mundo está dejando atrás hace mucho la corrupción y la impunidad. Hace mucho. Nosotros venimos con años de atraso en esa materia y hemos perdonado prácticamente todo lo que pasaba. Digamos que hoy tenemos un vicio latinoamericano con el tema de corrupción, ¿no? Porque Sí, prácticamente toda la zona está plagada de problemas de corrupción. Exactamente. Que en Europa aparentemente está aplacándose Mano Puliti y Hay un casos montón de diferentes, cosas. Chile no era así, Uruguay no era así, pero digamos es cierto, hay una tendencia general, pero no Chile y Uruguay, y esto me lo acuerdo perfectamente, de comentarios entre abogados. Yo ejerzo hace 42 años y me acuerdo perfectamente de tener comentarios hace 20 o 30 años con colegas de Uruguay o de Chile que se quedaban asombrados con lo que pasaba acá. Pero bueno, es historia. Es que si uno piensa que la justicia a lo largo de los tiempos no resolvió la Embajada de Israel, no resolvió la AMIA, no resolvió Nisman, Los bolsos de López, y ¿no? los resolvió. bolsos de... Bueno, ¿Qué más ahí hay? entramos en todo eso, bueno, fue terrible. No, es una cosa increíble. Por eso es muy importante el cambio que ha producido todo el fenómeno multimediático de las redes. Porque no solamente tenemos multimedios, sino que tenemos Claro, redes. claro. Y al aparecer las redes, la gente empieza a ser expuesta de una manera totalmente distinta porque el anonimato que dan las redes Claro. permite que manden al frente a personas que antes estaban protegidas por el miedo que le generaba a uno no ser demandado. ¿A qué me refiero? Me refiero al está síndrome clarísimo. Saduz. Sí, ¿Quién sí. era Saduz? Un excelente embajador argentino en Venezuela. Venezuela. Cuando denuncia, todos los que le habían hablado de la corrupción lo dejan pagando y termina él procesado por falsa denuncia. Si nosotros lo tuvimos de invitado al programa Exacto. en esos graves momentos. Bueno. Terrible. Hoy en día todo eso está cambiando. Y está cambiando. Ahora, ¿qué pasaba? Se tenía que dar lo que se ha dado en la historia siempre. A mí me apasiona la historia, ¿eh? Y siempre en la historia los cambios más revolucionarios no son fruto de un señor pensando y tomando decisiones trascendentales con su grupo de asesores, sino de un accidente. De repente se produce un accidente y ¡plup! Y cambia el proceso histórico de la noche a la mañana. ¿Será el caso con los cuadernos de este señor Centeno? Espero que sí. Porque tenemos Yo creo una que la sociedad oportunidad lo pide. es una oportunidad espectacular la que está ocurriendo. Ahora, la Corte la hemos tenido, por un lado, con un presidente como Lorenzetti y por otro lado, con un partícipe como Zaffaroni. ¿Es una Corte de lujo? Porque nosotros tuvimos ya una Corte que fue un desastre, la Corte menemista, donde era el voto fácil, ¿no? Absolutamente no es una corte de lujo la corte del kirchnerismo. Absolutamente no. Pero bueno, ese es yo no sé quién para calificar a la corte ni a nadie, pero en cuanto a corte de lujo, yo me reservaría usar el concepto de lujo para situaciones un poco más señeras. Pero en fin, acá lo importante en materia de la Corte es que la Corte debiera dar una primera lección y es que nadie se entroniza en ningún cargo. Este tema de que alguien la preside durante 15 años, e incluso anticipando la votación, como hizo el señor Lorenzetti, no me parece bien, pero claro, el sistema judicial tiene una característica de lo más importante que tenemos que aclarar, y es, en el sistema judicial los que nos enteramos lo que pasa somos los abogados. Y los abogados estamos de alguna manera sometidos en todos los aspectos de nuestra vida a los tribunales. ¿Por qué? Porque es el que admite o Claro. deniega un juicio, es el que fija nuestros honorarios, o sea, nos fijan lo que ganamos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados somos, en términos generales, muy reacios a criticar al sistema porque los jueces tienden, como todas las profesiones del mundo, pero en el caso de ellos no es disculpable, tienden a protegerse entre ellos, como los periodistas, los economistas, los abogados. Pero claro, los jueces es distinto, porque son jueces, no tienen derecho a hacer eso, Claro. tienen la obligación de hacer lo contrario en realidad. Pero yo le pregunto, ¿cuántos jueces recuerda que hayan denunciado a otro juez? No, ninguno. Todos ciegos, nadie ve nada. Eso no puede ser. Bueno, todo esto está Bueno, cambiando. ahora tenemos un caso muy particular que traen al estrado a Ollarvide. Sí, bueno,
pero no los sé en jueces. calidad de qué, ya no es juez. Ollarvide es uno de mis puntos débiles porque le hice 6 o 7 pedidos de juicio político. Fue un punto débil del país, Ollarvide, creo. Fracasé en todos, Claro. porque estaba blindado, pero bueno, veremos ahora si esto lo lleva frente a tribunales con la obligación de procesarlo. No hay que juzgar a nadie por anticipado. El derecho a una defensa lo No, tiene todo depende el de mundo. por qué Bonadío lo cita. Indudablemente debe haber alguna trama de estas tramas ocultas que pasaron a lo largo de estos tiempos, porque entre el que los cuadernos se presentaron y se estudiaron y presentaron en el juzgado, y ahora pasaron muchos meses. Sí. Entonces hubo tiempo como para averiguar todo en la oscuridad. Ahora, por eso Exactamente. el juez pudo poner tanta gente presa que están muy preocupados porque de entrada nomás va preso la gente, pero porque es que estuvo no es de trabajando, entrada, claro, no es de entrada. No es de entrada nomás. No es de entrada nomás. Ahora, hay algo de lo más interesante en esto, apasionante, y es que es la primera vez que empiezan a ir presos los empresarios en Sí, Argentina. Porque sí. Argentina era un país que tenía empresarios santos, si uno se guiaba por la cantidad de empresarios presos, que era 0,00. Sí, sí, A claro. diferencia del resto del mundo, donde permanentemente hay empresarios que van presos. Esto ha cambiado, me parece excelente que haya cambiado, porque a mayor educación, a mayor cantidad de plata, a mayor conocimiento y a mayor control de variables económicas, hay más responsabilidad. Esto es una regla jurídica elemental. Y bueno, ahora veremos si la justicia puede hacer lo mismo que hizo en Italia y lo que está haciendo en Brasil, ¿no? Por un lado tenemos que no tenemos la extinción de dominio, que está durmiendo el sueño de los justos en el Senado, cosa Sí. que es un problema. Y segundo, que el otro problema serio que nos estamos preguntando muchos periodistas es ¿dónde está la plata? Porque es un caudal de plata muy grande, muy grande, que indudablemente no se puede ocultar fácilmente y que en algún lado va a tener que aparecer. Y tiene que haber, yo me imagino que mucha en cajas de seguridad por esa pasión que tenía Néstor Kirchner por la plata viva, como se la llama en la jerga en la calle. Sí. Y en paralelo no nos olvidemos de las investigaciones en torno al estudio Mossack Fonseca, lo que de vez en cuando nos revela el Tata Joffre. Hay mucho de eso, hay mucho de eso. Desgraciadamente acá hay otra regla, que es ¿cuál? Los abogados estamos obligados al secreto profesional. Esto es clave. A mí me ha pasado de ser convocado hace muchos años, hace como 30 años, a ir a declarar al Senado por un juicio político contra un juez de la Corte. Y tuve desgraciadamente que negarme a declarar, porque yo sabía pero no debía hablar, Claro. por el secreto profesional que amparaba a mi cliente. Ahora, y me lo respetaron, ¿eh? Y sí, claro. Ahora el problema lo tenemos con las leyes o con los que la aplican. No, con los jueces claramente, claramente. Digámoslo clarito, un juez tiene un margen de arbitrariedad, un margen, en el buen sentido de arbitrariedad, un margen de, digamos, de elasticidad para la aplicación de las normas, que puede hacer lo que quiere y de hecho lo demuestran. Sobre todo lo demuestran cuando lo hacen mal, con esas causas que nunca avanzan, con esas causas que prescriben. Vamos a estadísticas que siempre... Con las que sobreseen sin con las mirar que nada. sobreseen. Sin mirar nada. Vamos a estadísticas del ministro de Justicia, que lo viene diciendo el primer día. 98-99% de las causas en materia penal no tienen condena efectiva. Es una locura. Porque esto en castellano básico es que el 99% de los delitos son crímenes perfectos. No es que sean perfectos. Claro. Es que los jueces tienen una reticencia a aplicar la ley que es monumental. Pero desde el auto robado hasta el tongo más monumental en materia de plata pública. Ahora, ejemplo, vamos a esto. Y hablemos de los empresarios, que es un tema que me apasiona porque hace 42, repito, años que soy abogado de empresas. Uno no puede decir seriamente que un empresario un empresario empleado, o sea, un gerente general, un gerente de relaciones con el gobierno, lo que fuere, pagó una coima sin que lo supiera el dueño de la empresa. Esto no existe, no existe. La capacidad que tienen los ejecutivos empleados en una compañía para disponer de plata se agota en $10.000, 100.000 en el mejor de los casos, pero con seguridad no llega al millón. Por eso el primo del presidente se adelanta a su CEO y le dice, yo le daba la plata para que la diera. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay una cosa que los jueces manejan a piacere, a veces bien y a veces mal, que es lo que los abogados llamamos, desde hace muchos siglos, el curso natural y ordinario de las cosas. ¿Qué es el curso natural y ordinario de las cosas? Yo vuelco este vaso, se moja la mesa.
es lo que pasa, o sea, no se lo puede evitar. Yo no puedo requerir una prueba para demostrar que si vuelco el vaso se moja la mesa, porque ese es el curso natural y ordinario de las cosas. Y por eso decía, en el curso natural y ordinario de las cosas, las empresas no tienen márgenes digamos, de disponibilidad de plata mayores a 3,50 mangos, comparado con estos volúmenes, en materia de ejecutivos empleados. Siempre intervienen los dueños. En este caso en particular, ¿eso qué implica? Eso no hay duda. ¿Eso qué implica? Hay que decir, dueño, venga para acá. Eso no hay duda. Además, la usina, la justicia puede verificar cómo se sacó el dinero para dárselo vivo y en dólares a Centeno, que era el transportista, o a Barata, que era el que distribuía. Otro ejemplo, ¿sabe cuál es? Que es interesante marcarlo de este curso natural y ordinario de las cosas, que pasó en el caso Freyler, cuando lo enjuiciaron a Freyler. Si usted tiene un barco, aunque no se demuestre que usted pagó la amarra, alguien la pagó y lo natural es que la haya pagado usted. Claro. Con lo cual, si tenía esa plata y ya se gastó toda la blanca, quiere decir que estaba usando plata negra. O sea, está lleno de presunciones, para usar la palabra también técnica, está lleno de presunciones que el juez si quiere las aplique y si quiere no. Bueno, creo que es el momento que las empiecen a aplicar. En un minuto, porque se nos fue el tiempo y que la verdad esto es apasionante, ¿cómo cambiamos o cómo deberíamos empezar a cambiar la justicia para que este país empiece a ser una república en serio? Está cambiando, yo creo que es clave en esto el Consejo de la Magistratura y es clave que los jueces entiendan que no deben proteger a los jueces malos. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque en la ley de Consejo de la Magistratura, sin el voto de los 3 jueces, se hace muy difícil mandar a un juez a juicio político. Y hay otro aspecto que también es importante y es que los que enjuician a los jueces, porque hay 2 mecanismos, una cosa es el Consejo de la Magistratura manda a juicio, pero después hay un jurado de enjuiciamiento. Exactamente. Que no tengan miedo en enjuiciar jueces, porque ¿qué pasa? Después están los políticos y los abogados que le aflojan la mano a los jueces y terminan reincorporándolos. Caso Rossi en Entre Ríos el otro día, caso Axel López. Si no nos ponemos firmes, si no les exigimos a los jueces lo mismo que nos exigen a nosotros, nuestros clientes en la vida común y corriente, esto no va a andar ni para atrás ni para adelante. Convencer hoy en día a un empresario extranjero, y lo sufro desde hace años, que invierta en la Argentina es cada vez más difícil. No nos creen ni la hora del reloj. Claro. ¿Por qué? Porque se han quemado con leche tantas veces que ven una vaca de lejos y lloran. Muchísimas gracias, doctor Fargosi, por haber venido a nuestro programa y bueno, por todas las aclaraciones, que esto yo creo que va a dar mucha tela para cortar y mucha tela para coser, y esperemos que sea la gran bisagra, como pienso yo, la gran bisagra de la justicia argentina, y que empecemos a votar distinto también, ¿no? Porque somos todos culpables, ¿no? Totalmente. Que veamos quiénes están a favor y quiénes no. Algunos más que otros, pero no hay duda. Muchísimas gracias por haber venido a Economía Ahora. Hacemos apenas una pequeña pausa, seguimos publicitando y después venimos a hablar de imágenes. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, y dije antes de irme en el bloque anterior que íbamos a hablar de imagen. Pero vamos a estar hablando de imagen política, de lo que miden, de lo que pasa después de esta hecatombe que hay en Argentina con respecto a los cuadernos gay. Estamos nada más ni nada menos que con Raúl Aragón, consultor político, que nos puede decir cómo está influyendo todo este tembladeral que está pasando en el país en la imagen de los muchachos
que si antes estaban preocupados, ahora mucho más, ¿no? Sí, hay varios grupos de muchachos, no sé a cuál te referís. Pero Y a todos en general. Mira, es un tembladeral en simultáneo, varios tembladerales al mismo tiempo. Claro. Por un lado, todo el sistema oficialista está apoyado sobre una tremenda tensión social, un tremendo descontento, básicamente por la situación económica, y también en un nivel un poco más informado, por algunos dichos y acciones del presidente Macri y de algunos otros funcionarios. ¿no? La bajamos. La gente está contrapodrida de no saber qué va a pasar. Sí. En realidad, nadie le dijo, vos vas a pagar de luz X. No, nosotros tenemos que anular los subsidios, de acuerdo. ¿Pero hasta dónde? Sí. Entonces la gente vio que se multiplicó por 10, por 14, por 15 y no sabe dónde para. La nafta aumentó un 35% en un año. Entonces es un país que está totalmente dislocado y el presidente, que por un lado no quería hacer lo que dijeron que iba a hacer, lo está haciendo con la clase que lo votó. Sí, esto se llama, técnicamente se llama horizonte de previsibilidad. O sea, vos te acostás hoy y sabés que mañana va a estar todo relativamente parecido. Claro. Bueno, eso ya no cuando existe. Una sociedad pierde eso, no solamente que se genera un gran descontento, se empieza a generar primero temor y después angustia. Exacto. Esas son las bases, una de las bases para el estallido social, digamos, para el que se vayan todos. El otro es el descreimiento en la política. Eso nosotros lo tenemos medido en una escala de 1 a 10. ¿Cuánto cree usted que la clase política, no el oficialismo, la clase política es capaz de dar soluciones a los problemas del país, donde 1 es totalmente capaz y 10 es totalmente incapaz? 7,5. Oh. Y creciendo, y creciendo. Es decir, primero estamos parados sobre ese tembladeral. Después hay un segundo tembladeral que viene, y es esto del cuaderno Gate, como le están llamando, porque eso va a escalar. Claro. Y como claro. En general, con excepciones, para que nadie se sienta ofendido, con excepciones, nuestro sistema todo el sistema institucional nuestro es profundamente corrupto. Todo el sistema, no me refiero al Ejecutivo, me refiero a todo el sistema, el judicial, el legislativo. Cuando eso escale, podés llegar a tener que se te derrumbe el sistema, claro. Que casi pasa en Brasil, que estuvieron muy cerca. Ese es otro tembladeral. Bueno, fíjate que el que preside Brasil tiene un 3% de imagen positiva. Sí, o sea, no existe. ¿Cómo gobernás? Y el segundo, que está primero en la posibilidad de obtener la votación, está preso. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que es muy confuso. América Latina es medio confusa, sí. Como lo mismo que pasa con Perú. Claro. O sea, nosotros estamos tan complicados como ellos, donde decimos que un candidato como Cristina, sin hablar, mantiene imagen. Sí, porque tiene un núcleo duro. Claro. Y también el presidente tiene un núcleo duro de gente que realmente está minando otro canal. Tanto el kirchnerismo duro como el macrismo duro. Sí, sí, definitivamente. Es un fanatismo absurdo. Y ese es el tercer tembladeral, que es la indefinición en el futuro político del país. Porque exacto. El presidente va a tener serias dificultades para renovar mandato. Y la oposición tiene serias dificultades para producir alguna clase de alternativa electoral. Cosa que hace 3 meses no hubiéramos hablado de esto. No, hace 3 meses, digamos, que ni se presenten, sí, claro. Si claro, sí, tienen que armar solo. ahora para el 23, etcétera. Bueno, eso cambió. Ahora, esos 3 tembladerales, por llamarlo de alguna forma, son como el café con leche con azúcar, están mezclados, están interrelacionados. Y eso es una situación muy peligrosa socialmente, muy, muy peligrosa. Yo creo que no hay conciencia de la situación tremenda en la que estamos, ¿no? Todo esto, por parte de la clase política. Por parte de la clase política, por parte del periodismo, incluso en el mundo académico. O sea, yo estoy en una universidad pública, los académicos están mirando otra cosa, no están mirando eso. Por supuesto que participan de la charla cotidiana de cuánto aumentó la luz, a dónde nos va a llevar este gobierno, eso, pero no hay una conciencia de la profundidad de la profundidad del problema. Sí, estamos en una crisis muy, muy seria, mucho peor que la del 2001, porque la del 2001 sí. era económica, un poco política, y además había una reserva de fuerza política que era el doctor Duhalde con el peronismo bonaerense, que más allá de que te guste o no te guste, era una fuerza que podía tomar el poder, ocuparse del poder, ejecutar el poder, como lo hicieron sí, efectivamente, sí. Y entregó un país, no digo sañado, porque no era sañado, pero relativamente pero muy ordenado. Ordenado como para seguir dentro de la institucionalidad. Hoy no hay esa fuerza. A ver, ¿quién? No hay. Entonces estamos... Y hoy nos estamos acordando que La Baña se fue por esto. Claro. La Baña se va por esto. Se fue por esto y lo dijo con todas las letras. Lo dijo con todas las letras en su momento
y dijimos que no era tan así, que probablemente hubiera una pelea interna. Ahora, ese es el otro problema. Es decir porque lo que acabo de decir, el café con leche con azúcar, de los tembladerales mezclados, es la consecuencia de algo. ¿Qué es ese algo? En mi opinión, es que somos una sociedad ausente. Sí. Somos una sociedad ausente. ¿Te acordás de Argentinos a las cosas? Sí. Bueno, no nos ocupamos de las cosas. Entonces, como somos una sociedad ausente, miramos para otro lado la corrupción, miramos para otro lado la manipulación política, miramos para otro lado la desidia de los jueces que cajonean causas durante décadas en algunos casos. Todo lo miramos para otro lado. Y vos sabés que hay un síntoma clarísimo, nosotros que hacemos estudios de opinión pública. Es muy curioso, cuando vos preguntas, dígame, ¿usted cómo cree que va a ser su año económico el año que viene? Y bastante bueno. Ajá. ¿Y cómo va a ser el año económico del país? No, hay más o menos malo. O sea, hay un individualismo. Es decir, sí. Aunque el país va a estar mal, pero yo más o menos voy a zafar, ¿no? Eso es porque miramos para otro lado realmente. Y todo esto... Pero ¿somos consecuencia de lo que nos hicieron o no? Porque yo creo que parte del individualismo viene en las fuerzas políticas que hubieron y todos los golpes de Estado que hubo. Sí, incluso creo que... Donde nosotros había que mirar para otro lado y tratar de que zafar yo. Sí, pero eso arranca creo que un poco Ya pasó, antes. Igual ya pasó esa historia. Sí, somos no lo me que cuenten en somos. el 70 que yo lo viví. No, porque... no, pero incluso creo que anterior. Si hoy nos invadieran los ingleses, como en 1805, 1806, la clase dirigente que teníamos en ese momento, se pusieron la invasión al hombro y los echaron. Claro. Castelli era abogado, creo. Sí, bueno, sí. Armó un ejército, un batallón, no sé qué es lo que armó. Digo Castelli por decirte uno. Belgrano. Claro, eran todos... Belgrano, contador. Eran realmente abogado. hombres que pensaban el país, que defendían. Nosotros no tenemos más esa clase política porque no tenemos más esa sociedad. ¿Y cuándo se rompió? Yo creo que se rompe entre 1890 y 1910 con la inmensa llegada de inmigrantes. Que sí, es verdad, nos aportaron cultura, nos aportaron tecnología, nos aportaron know-how tecnológico, pero cuidado, el inmigrante no venía a hacer un proyecto colectivo, el inmigrante venía a hacerse la América, era la expresión. Junto con eso, que es el individualismo, al mismo tiempo, un poquito antes, tuvimos la llegada del famoso, en 1809, 1880, 1870, el gaucho. ¿Y quién era el gaucho? El gaucho era un mestizo que no cabía en el orden indígena porque no quería estar ahí, pero el orden blanco tampoco lo quería. No tenía norma, era un anómico. Entonces se nos incorporó también eso de no respetar nada. Nosotros somos anómicos. Y heredamos desde siempre la corrupción de la corona española cuando nos fundaron. Es decir, claro. Entonces nosotros tenemos tres componentes, el individualismo. Cuando el virrey se va con la plata. ¿Cómo? El virrey se va con la plata. Sí, además contrabandeábamos esclavos, claro, los llevábamos, claro. traíamos la... Entonces nosotros somos anómicos, somos individualistas y somos corruptos. Es decir, los componentes de lo que llamaría idiosincrasia. Idiosincrasia. Sí, lo que pasa, yo no uso mucho el término idiosincrasia, aunque hay que usarlo, porque no está formalizado como categoría en el pensamiento académico, pero sí es lo que uno llama idiosincrasia. Y tenemos una cosa más, los tres eran nostálgicos, esto es muy gracioso, de distintas cosas. Nostálgico el gaucho porque quería pertenecer a algo y no podía pertenecer a nada, el inmigrante porque quería volver a su país. A su país, y el fundador, el español fundador, era porque quería realmente reproducir acá España. Los tres tenían nostalgia, y eso funda el tango. Es decir, mirá, el tango tiene una característica muy particular. En los años 1920, 1930, 1940, es la única vez casi en la historia de Occidente que una misma forma cultural es transversal, socialmente y transversalmente en rango de edad también. Es decir, una sola forma cultural representaba la totalidad de la sociedad, porque había una homogeneidad, pero esa homogeneidad es la que te digo, anómicos, individualistas y corruptos. Entonces miramos para otro lado, somos una sociedad ausente. ¿Y qué pasa, justamente, te llevo a otro lado, pero que viene al caso, qué pasa con esta ida y vuelta del PJ? O sea, por un lado la intervención que dice la jueza y por otro lado la vuelta a lo anterior. En realidad nunca fueron ni adelante ni atrás. No fueron a ningún lado. Es decir, eso en realidad siempre paraban en el mismo lugar. Yo creo que esa fue una jugada del gobierno, digamos, tiró algo en el medio para embarrar, como se llama, embarrar la cancha, porque obviamente cuando vos leías, yo no soy abogado, pero leyendo los considerandos en el fallo de la doctora Severini de Cubría, pero acá no hay nada jurídico, perdieron 3 elecciones, y bueno, ¿y por qué vas a intervenir un partido? Porque intervinieron 3 elecciones, no tiene, digo por decirte uno de los argumentos. Creo que fue una jugada transitoria que desacomodó un poco, empezó a trabar aún más la reunificación del peronismo, que es lo necesario, digamos. Ahora, ¿y cómo estamos ahora? Igual, porque yo creo,
estoy convencido, Cristina va a ser candidata por afuera, por Sí. Unión Ciudadana. Y después van a tener que definir entre Urtubey, Massa, de la Sota, si es Pero candidato. esto no salpica, Cristina. Yo creo. O sea, que es la primera vez que estamos viendo o diciendo que los bolsos terminaban en la residencia de Olivos o en la casa de Néstor, sí. que es la que usa Cristina. Ahora yo la te que pregunto, utiliza ¿vos no Cristina. suponías que era así? Sí. Y entonces, es decir, la opinión pública ya descontó la corrupción kirchnerista. Por eso que el 30% de intención de voto, de calificación de imagen positiva que tiene Cristina Kirchner, es un sector de la sociedad, un segmento de la sociedad Que no le importa. No, porque objetivamente fue beneficiado. A ver, vos considerás un matrimonio que vive en González Catán, el señor es albañil cuando puede, a destajo, y la señora es empleada doméstica por horas. Y además el abuelo vive con ella y tienen 2 hijos. De repente lo jubilan al abuelo, viene una jubilación, además tiene PAMI, ya se soluciona un poco el problema de salud. Los 2 hijos le aportan una asignación universal por hijo y le dan algún plan extra de no sé qué. Triplicó sus ingresos. Esa gente fue objetivamente beneficiada. Te puede no gustar el método, pero en la percepción de esa gente hubo un beneficio que este gobierno se los está sacando. Entonces, ¿a quién vota? A Cristina. Porque quiero que siga esto o que me devuelvan lo que me... Es decir, eso es inamovible. Y en ese sector, esos segmentos, que si los bolsos, si los llevaban, si los dejaban, primero No le tienen muy interesa. poco tiempo para enterarse de eso, porque trabajan muchas horas. Entonces, cuando llegan a la casa quieren mirar algo, no miran noticias como nosotros. No, claro. Tienen muy claro. poco nivel de información y muy poco interés en eso. Y lo demás no les importa. Y bueno, y es legítimo eso. Así que yo no creo que la salpique demasiado. Podrá perder un punto o 2, pero no creo que la perjudique demasiado. Y por otro lado tenés un desgaste muy importante del oficialismo en su atributo de transparencia. Lo de los aportantes truchos es tremendo, es tremendo. Y lo que pasó en la escuela 49, bueno, sí, pero hoy además se prendió fuego un radiador y a la tarde explotó una caldera en un edificio. Y hay varias informes sobre escuelas que están en estado calamitoso. Sí. Entonces, eso le va a pegar mucho a María Eugenia, porque eso sí se lo cobran a un gobernador. No le cobran la inflación, no le cobran la economía, eso se lo cobran al presidente. El gobernador no es responsable de la economía, pero le cobran la seguridad, la educación, la salud, eso sí se lo cobran. Y en un minuto, que es lo que nos queda, sí. ¿Cómo está salpicada la imagen de Larreta y de María Eugenia con el tirón de Macri, obviamente, ¿no? Mira, a Larreta no le está pegando al interior de su propio distrito. No, hablamos en su distrito. Porque los porteños estamos todos muy contentos con la gestión esta. Hay gestión, vos la ves obra pública, lo ves andando por la calle, lo ves involucrándose en los temas. Entonces, el porteño está conforme y no evalúa la gestión de Larreta en función de la gestión de Macri. No le evalúan, porque además los porteños, viste, parece ser que nosotros el mundo es Buenos Aires, los demás, qué sé yo, sí está bien, pero los tucumanos o lo que sea. ¿Y María Eugenia? María Eugenia sí está siendo golpeada, pero al margen de que tiene un problema serio con los aportantes truchos, muy serio, sí, obviamente. Al margen de eso. Que es todo el gobierno, pero ella en particular. Sí, y cuidado, los 2 homicidios de los policías. También. Y los 2 muertes en la escuela, más los aportantes truchos, más estas últimas cosas de hoy y de ayer que hablamos de la escuela, eso le va a pegar. Pero ya había perdido 3 o 4 puntos con la caída de Macri. Creo que la arrastra hasta ahí solo por pertenencia, pero no mucho más. Ella tiene una base electoral importante todavía. Ahora, para terminar, si Mauricio Macri continúa en esta pendiente, no puede ser candidato en el 2019. Coincido. Si es María Eugenia, que es lo único que tienen realmente de peso para hacer, no tienen candidato en la provincia. Pero además María Eugenia tendría un problema discursivo. ¿Qué va a decir? ¿Vamos a continuar con los cambios? No puede decir eso. Esto fue todo malo, yo voy a ser distinto. Tampoco lo puede decir porque es su propia fuerza. Es parecido a Scioli en el 2000. Exactamente, sí. Exactamente. Gracias, Raúl, por haber venido a Economía Ahora y por aclararnos. Yo coincido en todo con vos, que es complicado, ¿no? O sea, lo que viene es bastante complicado para resolver y lo vamos a seguir charlando en este año y pico que nos queda. Pero hay una cosa, argentinos a las cosas. La sociedad, solamente la sociedad puede salvar la sociedad. Mira, la política es algo demasiado importante para dejárselo en manos a los políticos, ¿no? Gracias, es real, gracias, muchas gracias. Hacemos apenas una pausa chiquita y venimos a hablar con el doctor Peña.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, estamos en el tercer bloque del programa, el último obviamente, y yo lo dije al principio de este programa que íbamos a estar con el doctor Peña, que nos hizo la pera en algunos casos, y vamos a estar charlando de la recaudación, de lo que pasa con la recaudación, que venía teóricamente bien y es como que se empieza a derrumbar como la imagen de Macri. Efectivamente. ¿No será consecuencia? No sé si de Macri, pero... No solamente, al contrario, en algunas cosas... creo que en algunas cosas, dentro del desastre, saca puntos a favor. Acá hay un error. Hay que saber que para que la recaudación fluya como debe ser, hay que respetar, considerar y respetar al contribuyente. Esto es una premisa. El hecho de que estemos con una baja en el consumo, Sí. con un retroceso en la generalidad de los parámetros que hacen a la actividad económica del país. Bueno, lamentablemente el contribuyente prioriza sus prioridades, insumos para el taller, insumos para la fábrica, pago de sueldos, y se financia con los impuestos. Sí, sí, claro. Entonces, lógicamente, la recaudación sufre una caída tan estrepitosa como no se ocurría hace mucho, porque También hubo, el mes pasado, hubo corrimientos de vencimientos, también, cosa que Perdón. agudiza el problema. bueno, pero podría no haber hecho. Podía no haberlo hecho, sí, Podía por no supuesto. haberlo hecho, Deberían pero- no haberlo hecho. Claro, calcular de que la cosa viene mal y entonces respetemos los vencimientos para que... Usemos el lo que hay cronograma- y Claro, proyectamos para el año que viene. ni más ni menos. Esto no se hizo. El mes pasado estuvimos con un error de recaudación casi 6.5 por debajo del coeficiente inflacionario. Claro. No, o sea que recaudamos menos, porque Recaudamos si la inflación menos, sí. sube con la inflación, todos los elementos influyen toda la gama de Sí, impuestos, sí, claro. quiere decir que acá no camina, no la recaudación, no camina No, el la pago de actividad impuestos. y la actividad. La actividad. Bueno, pero no paga la mora en el pago, la mora no, el no pago de impuestos. Tiene que ver con una teoría de la administración tributaria. Los impuestos reconoce una administración de tributos el camino de ida y vuelta, el famoso camino de ida y vuelta. En la ida van los impuestos al Estado para que el Estado luego, por la vía de vuelta, lo devuelva. De Todos los servicios. impuestos bien rendidos, presupuestariamente y contablemente, en todos los bienes y servicios. El Estado, en una confusión, estoy hablando del tiempo que pasó, por supuesto, no estoy hablando del tiempo actual, pero es lo que está saliendo. Se confundió y dijeron, total, jodamos a los contribuyentes, si tenemos la plata fresca ahí. Y en una colisión que es
no es un defecto, es una delincuencia estatal, del poder público, de funcionarios del poder público. Y grandes empresarios, total, ellos estaban apañados, y el patrón y la patrona, me refiero, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, allá va el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente tomó conciencia ahora de que todo esto que está apareciendo, que por fin tenemos un detenido el día de hoy, que era casi nada, quería manejar la fábrica de billetes. De billetes. Ese dinero no lo han puesto los funcionarios, no falta que los funcionarios pongan, pero no lo han puesto ni los empresarios ni tampoco. Los empresarios tampoco. Tampoco los empresarios. Esa Lo hemos plata, puesto todos. todos nosotros. Sí. Y ellos se han cagado de risa. Sí, sí. Y lo han seguido haciendo. Sí, sí. Y lo hicieron todos. Los más conspicuos, aquellos empresarios en los cuales poco menos que se los reverenciaba, con toda una retahíla de antepasados que fundaron las grandes empresas. Les importó tres pepinos y se metieron en el fangote este. La gente no se dio cuenta que el sistema era muy sencillo. Vos querés la obra, o yo te ofrezco obra, ofrecían obra. ¿Cuánto? 1.000 millones. Bueno, 1.000 millones de dólares. Bueno, Te adelanto y volvés. No. Yo te adelanto, te voy dando los certificados, pero vos me devolvés el 20%, ¿eh? El 20% viene acá. Con ahora esgrimiendo tarde, la pobre excusa, pobrecita, De la campaña. excusa de la campaña electoral. Señores, fueron un grupo, un acto de ladrones, de un lado y del otro, Sí. que le robaron al pueblo, nos robaron a todos nosotros. Hemos tocado fondo. Pero este fondo es importante, porque en el fondo de todo van a estar todos estos delincuentes que van a ir todos a la cárcel. Creo que el país se puso los pantalones largos. Ojalá, Luis, ojalá. Yo creo que es un juicio bisagra, que se sabe mucho más de lo que se dice aún, por suerte, Sí. y que todos están teniendo miedo porque no saben si figuran y en qué figuran. Entonces, cuánto eso figura? es lo mejor que nos puede pasar, porque hemos vuelto a tener un artista estelar como Fariña, que después de su populosa riqueza y rápida robada a Lázaro Báez, ahora es un testigo protegido porque fue el primero que abrió el paraguas hacia arriba. Y ahora los empresarios están abriendo el paraguas hacia arriba, cosa que los políticos no habían hecho. Claro, y ahora el hecho, yo digo vicepresidente, él es vicepresidente, nunca fue uno de los intérpretes de ¿cómo se llama? La banda de Rolando. Sí, exactamente. Fue un payaso. O no, a lo mejor no fue un payaso. Fue un capricho, Fue utilizado. fue un capricho de la expresidenta. También puede ser. Un capricho. Total, qué sé yo, cualquiera puede tener un caprichito. Y ella dijo que lindo tener vicepresidente, ¿no? Qué lindo, me Claro, gustó claro. y lo eligió. No, en este momento, lamentablemente, no sé si el hecho de hoy es un hecho bisagra, muy bien la palabra. Hay mucho más en la fila. Es que tenemos un montón de hechos bisagra que se van desarrollando, y ahora nosotros, que somos pueblo, tenemos que estar mirando qué va a hacer el Senado, que es un aguantadero, no solamente con respecto a Cristina, sino también con respecto a Carlos Saúl, con respecto a muchas cosas que fueron encubriendo diputados y senadores porque tenían la corporación política. La corporación política la está rompiendo la corporación empresarial, exactamente igual que lo que pasó en Brasil. Claro, y ahora, hablando de Brasil, también ya está liberada la información del Lavallato, con lo cual vuelven a entrar. No, es que van a empezar a caer, Ya empiezan a caer. más todavía de los mismos. Es el grupo, Porque va a ser es el más de grupo lo mismo. Claro. Exactamente. Nunca cae la panadería de Don Nicola. nada por el No, es estilo. un grupo estelar El grupo con una estelar. orquesta todo trapo dirigida por Barenboim. Es así. Lamentablemente tenemos que estar tratando de hacer entender a los kirchneristas duros que nos afanaron. Sí, a mí Es triste que no se den cuenta
que ellos también pagaron esto. Sí, pero ojo, eso no es defendiendo a Mauricio Macri. Pero lo recuperaron. Claro, no es defendiendo a Mauricio Macri. En Macri. cambio, el de a pie, el contribuyente, Ese no recuperó nada. pagó y no lo recuperó más. Todo lo que se robaron, y esto lo digo, pese a que exista en tratamiento, que nunca va a ser efectivizado la extinción de dominio, creo que lo que se llevaron no aparece más. Ojalá que no, doctor, ojalá que aparezcan y ojalá que lo que está enterrado salga de donde está el entierro y que lo que se pueda recuperar se recupere, porque no solo va a ser importante para el país, sino un ejemplo para que el próximo que lo haga, lo agarremos a tiempo. Es recuperar la moral. Gracias, doctor. Una vez más para ustedes, desde acá, desde esta capital que tuvo el super martes judicial en Comodoro Pi y que va a seguir con este cuaderno Gate porque Gloria está en el cielo. Acá están los chorros. Hasta la semana que viene.